Hola jóvenes, sean bienvenidos a un encuentro más. El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de las diferentes alteraciones mentales que se pueden presentar en mi paciente. Para ello existen lineamientos emitidos por MinSal. Son los lineamientos técnicos para la atención integral de la paciente con trastornos mentales y del comportamiento prevalentes en el periodo del embarazo, parto y puerperio. Estos lineamientos fueron emitidos en mayo del 2019, tomando en cuenta la necesidad de la atención que existe para la paciente con alteraciones mentales en este periodo. De pronto vamos a escuchar noticias en las cuales de repente la señora en el periodo del puerperio ha asesinado a su recién nacido, emitimos un juicio, pero no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido con esta mujer embarazada, no sabemos qué trastornos mentales existían en esta embarazadita y que se van a reflejar en aquella señora ya en el periodo de lo que es el posparto. Entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de lo que es la fisiología. En el posparto sabemos que en el momento del posparto suceden diferentes cambios y que estos cambios se van a ver reflejados comenzando por la carga hormonal que mi paciente va a presentar. Aquellos trastornos mentales durante esta etapa son muy frecuentes, puesto que vamos a encontrar a aquella señora en la cual han sucedido diferentes cambios fisiológicos y que son evidentes. Por eso los cambios de humor, por eso la embarazada se vuelve un poco más sensible y también en el posparto sucede lo mismo. Sabemos que el embarazo se caracteriza por un aumento de los niveles de hormonas esteroideas femeninas, incrementando de esta manera considerablemente lo que es el estradiol y la progesterona. Algunos estudios demuestran que la progesterona incrementa de 10 a 100 veces su nivel normal en el segundo y en el cuarto mes de gestación, de tal manera que el cerebro está siendo inundado, llamémosle, con esta hormona y estos efectos tranquilizantes junto con lo que es el incremento del estrógeno. Y estos van a proteger a las hormonas del estrés durante lo que es la gestación. Recordémonos también que los niveles de prolactina se elevan alrededor de 15 veces sobre lo que es su rango normal durante el embarazo, y entre sus funciones se encuentran la de la preparación de lo que es el alvéolo mamario para la producción láctea, provocando de esta manera un aumento temporal de lo que es el apetito en la señora, como un mecanismo para proveer lo que son nutrientes al feto y la energía extra para la madre durante lo que es el embarazo. También tenemos que saber que la oxitocina actúa activando lo que es el sistema parasimpático, de tal manera que entre sus acciones se encuentra la disminución de la ansiedad en la paciente, la aprensión y la reactividad al estrés, así que puede servir para contrarrestar el sistema defensivo asociado al estrés. Sin embargo, también durante lo que es el proceso del posparto o en el proceso intraparto, llamémosle, también hay una elevación de una hormona, que en este caso es la adrenalina, que bien sabemos que si la adrenalina sobreactúa en el momento del parto, también nos va a inhibir la liberación de oxitocina. Y esto también nos va a generar diferentes tipos de alteraciones. Sin olvidar que tenemos aquellas pacientes que ya son pacientes con trastornos mentales y esta se ve alterada de una manera más considerable. Las capacidades adaptativas y aquellos factores socioculturales también juegan un papel muy fundamental en la paciente, son la base para poder definir en gran medida la forma en la que se va a enfrentar la transición de la maternidad, es decir, aquel proceso en el cual la señora tenía el bebé dentro de la cavidad intrauterina y ya y adquiere una responsabilidad o una corresponsabilidad a aquella paciente que ya va a tener fuera lo que es un bebé, y que la responsabilidad a cierta manera va a ser separada, puesto que ya ella lo tiene que alimentar de una manera más directa, tiene que brindar una atención o una asistencia de una manera directa y de una manera completa, a diferencia cuando está embarazada, que pues si ella come el bebé automáticamente. Ahora bien, es importante la importancia de un cuidado de enfermería efectivo de la salud mental en el embarazo y en el parto y en el puerperio juega un papel muy fundamental, porque es aquí donde tenemos que recordarnos que no nos tenemos que olvidar que la mamá sigue siendo importante, que la señora en el periodo del puerperio tenemos que ponerle atención. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de la atención cuando la señora ha tenido el bebé se focaliza en el recién nacido y toda la atención de los miembros de la casa es para el recién nacido, y no nos tenemos que olvidar que la señora también juega un papel muy fundamental. No nos tenemos que olvidar que la señora la tenemos que cuidar,
que la alimentación de la señora tiene que ser la más idónea, la más fundamental, la más activa. Entonces sí tenemos que saber que esta señora necesita de nuestra atención. Nosotros como personal de enfermería tenemos que saber que esta señora existen factores obstétricos que jugaron un papel muy importante, por ejemplo, el tipo de parto que tuvo, cómo se preparó, el temperamento que esta señora tuvo y después del nacimiento, qué reacciones va a tener. También tiene influencia lo que es el aparecimiento de aquellos trastornos de salud mental. Los trastornos pueden tornarse crónicos en un momento determinado y pueden repercutir durante todo el proceso de la señora, todo este proceso que la señora está viviendo. El estado de ánimo materno durante el embarazo también sabemos que va a ser muy fundamental para poder detectar aquellas alteraciones que se pueden presentar en el periodo postparto. Las enfermedades mentales pueden repercutir durante el desarrollo también de lo que es, en este caso, cuando está embarazadita, durante el desarrollo fetal, y cuando ya tenemos a esa señora en el postparto, durante el desarrollo infantil. No nos tenemos que olvidar también que la estimulación infantil juega un papel muy importante en este periodo, por lo tanto tengo que tener en óptimas condiciones a la mamá para que ella me pueda estimular de una manera adecuada a lo que es el bebé. Existen diferentes estrategias, diferentes técnicas en las cuales el personal de salud juega un papel importante, que tiene que comprender el rango normal de las emociones comunes que la señora está presentando, tiene que ofrecer a la paciente el tiempo suficiente y la calidad del tiempo para la evaluación, escucharla y construir una buena relación en este periodo. También es importante que el personal de salud pueda determinar y abordar cualquier concepto, poder aplicar diferentes escalas para ir valorando el estado de salud de la paciente y evaluar los sistemas de apoyo. En este caso, para esta mujer, no nos tenemos que olvidar que esta mujer necesita un apoyo integral en el momento del posparto. Por lo tanto, se hace necesario la involucración de la salud mental en el cuidado de las mujeres, ir determinando aquellos factores que mejoran las experiencias de una mujer en relación a lo que es todo el proceso o todo el cambio que se ha vivido. Existen diferentes escalas que nosotros podemos ir aplicando. Dentro de estas escalas que nosotros podemos aplicar, vamos a encontrar aquella aplicación de la escala PES que me va a permitir ir evaluando, me va a permitir ir generando lo que es una valoración. Esta escala cuenta con 41 ítems, es la escala de experiencia en el embarazo, conocida específicamente como PES, por las siglas en inglés. Esta escala fue desarrollada con el objetivo de obtener la evaluación sobre el estrés y la valencia emocional hacia lo que es el embarazo que pueden experimentar las mujeres durante el periodo de la gestación, y que por supuesto nos va a ayudar más adelante. Esta escalita nos ayuda más adelante a poder tratar a la mujer en el periodo postparto. Consta, como les decía, de 41 ítems que la mujer debe valorar en dos sentidos: como algo positivo, que la mujer se sienta feliz, llamémosle, o como algo negativo, que aquella mujer debe sentirse triste, negativa o molesta. Cada ítem de esta escala debe evaluarse con dos sentidos en una escala tipo Likert, como cuando hacemos el proceso de atención de enfermería, de 4 puntos, de 0 es nada y de 3 es mucho. Y pues en los lineamientos se encuentra lo que es esta escala para que ustedes la puedan conocer un poquito más, qué vamos a incluir, qué elementos vamos a estar evaluando en ella. Entonces sí se hace muy importante. Hay elementos, por ejemplo, cuando de cada una de las siguientes opciones se va a sentir feliz o animada, cuando se mueve el bebé, las conversaciones con la pareja, han pasado a ser regalos en relación a lo que es respecto a la cuna. No solamente a la mujer no solamente para el bebé se hacen regalos, sino que también es importante que de pronto en los baby shower no solamente tratemos a la mujer, sino que de pronto le regalemos algo a la mamá, pues, porque se hace necesario eso. Entonces esta escala nos permite ver eso, luego se suman todos estos puntos y se logra dar lo que es un veredicto en relación a la identificación de los diferentes trastornos que pueda estar presentando esta mujer embarazada.
En cuanto a lo que es el tratamiento y en cuanto a lo que son las diferentes alteraciones que pueden existir, es importante identificar lo que son los trastornos mentales. Y acá tenemos aquellos trastornos mentales comunes, que son estos que tenemos acá, y tenemos también aquellos trastornos mentales graves, que los trastornos mentales graves tienen su clasificación. Cada uno tiene clasificación. En forma general, vamos a hablar un poco acerca de los trastornos mentales comunes, que dentro de los trastornos mentales comunes es importante identificar que la psiquiatría perinatal, es decir, durante el periodo de la gestación, del embarazo, de la gestación, del parto y parte de lo que es el puerperio, es decir, alrededor del embarazo, a eso le llamamos perinatal, se sitúa lo que es la interfaz de la psiquiatría del estudio y de lo que es el niño. Y tiene por objeto los trastornos mentales en uno de los padres durante lo que es el periodo perinatal, así como la especificidad que se va a tener del desarrollo fetal del recién nacido y del lactante. El abordaje terapéutico en relación a lo que son los trastornos mentales va a ir enfocado de acuerdo al trastorno mental que se esté presentando. ¿Cuáles pueden ser estos trastornos mentales que podemos encontrar? Dentro de los trastornos mentales comunes podemos tener trastornos de la ansiedad, que puede causar considerable sufrimiento para lo que es la gestante, su compañero y toda la familia. Además, interfiere en la posibilidad de que se goce de una relación con su recién nacido y afecte negativamente la calidad de las interacciones entre ellos. Tenemos aquellos trastornos también de ansiedad generalizada, que cuando ya hablamos de trastornos de ansiedad generalizada, este consiste en una sensación de angustia y de malestar emocional que la paciente experimenta casi todo el tiempo y es de naturaleza crónica. Puede acompañarse de la sensación subjetiva de una angustia al ver al bebé, de una preocupación constante, entre otras opciones que puede ir presentando u otros signos y síntomas. Por lo tanto, la educación juega un papel muy importante en esta alteración. Tenemos también aquellos tratamientos que se pueden ir involucrando. En este caso vamos a encontrar que de acuerdo a lo que es el problema que se dé, así tenemos aquellos tratamientos que pueden ser farmacológicos y no farmacológicos, desde una terapia, desde una escucha a esta mujer hasta tratamientos farmacológicos que van a jugar un papel muy importante para poder evitar diferentes alteraciones. En el caso farmacológico se tiene que requerir de medicamentos, se debe de evaluar la utilización de los antidepresivos, aquellos antidepresivos que no me van a generar contradicción con lo que es la lactancia materna, y en casos muy graves pues se debe de utilizar los ansiolíticos de tipo como benzodiazepinas, de preferencia por muy corto tiempo, pues por lo mismo de la lactancia que tenemos. En el caso siempre de los trastornos mentales, que aquellos que vamos a encontrar crónicos o aquellos trastornos mentales que no me generan mayor alteración, tenemos los trastornos de pánico o los ataques de pánico que esta señora puede estar presentando, que también consiste en una patología que cursa un ataque de pánico o una crisis de angustia, los cuales son episodios súbitos, es decir, de pronto aparecen, suelen ser diurnos o nocturnos, donde la señora va a presentar miedo, un miedo intenso, un malestar, puede acompañarse de taquicardia, puede acompañarse de sudoración, puede acompañarse de rechazo automático hacia el bebé. Entonces tenemos que ser conscientes que esta señora está frente a un trastorno de pánico y que pues también necesita lo que es un tratamiento. También dentro de ellos hablamos de lo que son los trastornos por estrés postraumático. No sabemos qué tipo de parto tuvo la señora, no sabemos si la señora al momento del parto sufrió un estrés bastante elevado y le generó un trauma. No sabemos si a esta señora de pronto le pusieron más dosis de la necesaria en relación a lo que es la anestesia, y que le va a generar este tipo de alteraciones. Y tenemos también aquellas alteraciones relacionadas a lo que es la importancia de lo que es el tratamiento, y también tenemos aquellos trastornos obsesivos compulsivos que tienen la característica esencial de este trastorno, es la presencia de pensamientos intrusivos
que la persona conoce o reconoce como propios, como obsesiones, llamémoslas, generadores de lo que es la ansiedad y de la angustia también en la paciente, que también los tenemos que ir identificando. Los trastornos obsesivos compulsivos son conocidos también como famosos TOC, que tenemos algunas pacientes que ya lo tienen diagnosticado, ya lo tienen de base y que tenemos que cuidarlas aún más. Que estos TOC tratados de una manera oportuna, de una manera adecuada, no me le van a generar mayores alteraciones a mi paciente. Igual, vea, tenemos los tratamientos farmacológicos y los tratamientos no farmacológicos. Y tenemos también aquella depresión durante el embarazo y durante lo que es el puerperio. Tenemos aquellos trastornos depresivos, que la depresión en el embarazo y en el puerperio es la aparición en un episodio depresivo, es mayor frecuente durante lo que es el embarazo, sin embargo también después del parto se pueden presentar, es decir, en aquel periodo postparto o periodo postnatal. En el curso de la adopción puede ocurrir en cualquier momento de lo que es el postparto. La depresión puede presentarse con o sin ansiedad en este periodo, y en la etapa perinatal la depresión abarca mucho más allá del término conocido como una tristeza postparto, que no es lo mismo hablar de una tristeza postparto, hablar de una depresión postparto, en la cual la señora comienza a presentar diferentes síntomas. Ocurre, escuchen bien, entre el 50 al 80% de las madres, y que normalmente inicia entre el tercer y el quinto día postparto. Se caracteriza por un llanto incontrolable en algunas ocasiones, sin motivo aparente, cambios en el estado de ánimo, la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos protagonistas o partícipes de esta depresión postparto en la mujer. Nos comenzamos a focalizar tanto en el recién nacido, todo es para el recién nacido, toda la atención es para el recién nacido, que no digo que sea mala, pero que tampoco tiene que ser de esa manera. Tenemos que saberla canalizar, tenemos que saber que la mujer que tenemos allí también siente, también tiene emociones, también tiene que algo que expresarnos. Entonces tenemos que también comentar, tenemos que hablar con la mujer, tenemos que felicitarla, tenemos que sentirnos agradecidos con la mujer, porque pues gracias también a ella está lo que es el recién nacido. Es importante cuando hablamos en este caso de la depresión postparto, la educación juega un papel muy importante, ir buscando aquellos antecedentes familiares de depresión, aquellas historias personales. Si ya mi pacientita es una pacientita que presenta depresión con frecuencia, pues tengo que estar más alerta, porque en el periodo postparto existe mayor probabilidad que la vaya a presentar, alrededor del 50%. Igual los antecedentes familiares tengo que ir explorando para poder brindar una atención integral o una educación adecuada. Aquí surge diferentes pensamientos acerca de lo que es la madre. La madre piensa que es mala o que es terrible, se aísla de la familia, existen sentimientos de culpa. De pronto el bebé lloró y ahí ella se siente culpable, hay un descuido en su aseo, en su cuidado personal, hay una incapacidad marcada para concentrarse y tomar decisiones. De pronto todos quieren atender al recién nacido, de pronto la señora no comenzó con una producción de lactancia materna abundante, ya se siente culpable, y eso hace que se inhiban otras hormonas y que no existe una producción adecuada de acuerdo al estrés que se está tomando en ese momento. Entonces la señora se siente, en pocas palabras, inútil. Entonces tenemos que nosotros generar ese apoyo, poder ayudar a esta paciente a salir de esa depresión en la cual se encuentra. Hay unas terapias también que podemos tomar en cuenta, aquellas terapias evaluativas en las cuales se puede hablar con la paciente e ir generando aquel autocuidado, comenzar con el autocuidado y aquellos criterios de seguimiento que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de los trastornos mentales graves, que los trastornos mentales graves también tienen una clasificación, que dentro de ellos vamos a hablar aquellos trastornos mentales graves. Acordémonos que la psicosis puede estar presente antes del embarazo en mujeres que tienen un diagnóstico previo, como por ejemplo los pacientitas con esquizofrenia, o iniciar en la etapa del embarazo, es decir, aquella paciente que no me presentaba ningún trastorno mental, pero que conforme a la carga hormonal me generó un tipo de alteración. O
pueden presentarse en el puerperio como en la psicosis posparto. La psicosis posparto hace referencia a aquella aparición repentina, ¿vea?, de los signos psicóticos después de lo que es el parto. Es comúnmente asociada con el trastorno bipolar o trastornos psicóticos en relación a lo que son los trastornos depresivos en mayor porcentaje. Sin embargo, el primer episodio de una psicosis posparto también puede ser una presentación del trastorno de esquizofrenia o trastorno esquizofrenético que puede estar presentando lo que es mi paciente. En este caso, cuando nosotros hablamos de los trastornos mentales graves, también existe, como les digo, lo que es una clasificación. Tenemos aquella psicosis, que la psicosis se manifiesta o se caracteriza por distorsiones del pensamiento y de la percepción, así como por un conjunto de emociones inapropiadas o limitadas que puede estar presentando mi paciente en el lenguaje, en la incoherencia, de repente ideas ilógicas. También se puede presentar alucinaciones, y acá en las alucinaciones tenemos que tener mucho cuidado, porque es este momento donde de pronto la señora tuvo alucinaciones, ya sea auditivas o olfativas, en las cuales escuchaba o veía que alguien le decía que tenía que matar a su recién nacido, que tiene que asesinar a su recién nacido por X razón, y es acá donde las señoras terminan generando un asesinato, no porque ellas lo quieran realizar, sino que porque ha presentado una psicosis puerpebral y no nos dimos cuenta y no sabíamos que la tristeza en la que esta señora comenzó y que se convirtió en una psicosis más adelante. Tenemos estados delirantes, el recelo excesivo e injustificado, se pueden observar anormalidades graves de la conducta como maltrato infantil que se puede presentar, agitaciones, excitaciones e inactividad o una actividad excesiva que la paciente va a presentar. También se puede detectar alteraciones emocionales, tales como una apatía hacia lo que es el bebé. Por ejemplo, aquellas expresiones faciales y de lenguaje corporal tenemos que aprenderlas a leer en nuestra mujer en el periodo del puerperio. A la exploración mental pueden haber alteraciones de conducta, pueden haber pensamientos ilógicos, puede haber en lo sensopensorial, puede haber pseudoalucinaciones o alucinaciones como tal, que las pseudoalucinaciones son alucinaciones falsas que está presentando la señora o realmente puede estar teniendo lo que es una alucinación. Dentro también de los trastornos mentales graves tenemos el trastorno bipolar, que en este caso el trastorno bipolar tipo 1, hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se caracteriza por uno o más episodios maníacos depresivos que puede presentar esta señora con una depresión grave, y en los trastornos bipolares tipo 2, este se caracteriza por un episodio de hipomanía, así como al menos un episodio depresivo mayor. Estos episodios hipomaníacos no llegan a los extremos de la manía, es decir, que no provocan alteraciones sociales o aquellas alteraciones de carácter o rasgos psicóticos. Sin embargo, pueden generar diferentes alteraciones en relación al estado mental de la señora. Tenemos aquellos episodios maníacos en los cuales la paciente va a presentar síntomas psicóticos, delirios de grandeza, paranoides y alucinaciones, entre otros, que tenemos que estar vigilantes a ello. Tenemos también lo que es la psicosis postparto, que dentro de ella se presenta con mayor frecuencia entre los 15 a los 35 años de edad. El diagnóstico se hace a través de lo que es una entrevista clínica, donde se suele identificarse diferentes síntomas, ideas delirantes, alucinaciones, discusiones desorganizadas, alteraciones en lo que es la psicomotricidad, aislamiento social, falta de motivación. Y algo muy importante es que los síntomas inician 72 horas posteriores al parto, y se los mencionaba anteriormente, se pueden presentar por ahí al quinto día, entre el tercero y quinto día pueden irse presentando. Las mujeres que presentan la psicosis postparto usualmente tienen sobre una autocrítica de su padecimiento y necesitan una hospitalización urgentemente para guardar la seguridad de lo que es el recién nacido. Y acá es donde tenemos diferentes tratamientos, vea que puede
puede terminar hasta en una terapia electroconvulsiva con analgesia y relajación, que eso va a depender de la evaluación psicológica, de la evaluación mental que se haga en este caso en la paciente. Tenemos también los trastornos de inestabilidad emocional y de la personalidad, que es parte de los trastornos mentales graves, que este trastorno de la personalidad es en el que existe una marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo hacia, sin tener en cuenta las consecuencias, y aquí es donde tenemos aquellas pacientitas que de pronto han maltratado a sus bebés o de pronto les han quitado la vida a sus bebés. Tenemos también, cuando hablamos de estas alteraciones, tenemos también aquella valoración que se hace muy importante. Es importante. ¿Por qué es importante clasificar el trastorno que la señora está presentando? Es importante porque de acuerdo a eso se hace una valoración de referencia, que es la valoración de referencia de la paciente según el resultado de la escala. Allá recordémonos esta escalita que nosotros tenemos, escala PES. De acuerdo a esa evaluación, así va a ser la referencia que nosotros vamos a tomar en la paciente. ¿Para qué? Para una atención de la paciente en relación a todo el problema que se está presentando. La referencia de la paciente según el resultado de la escala PES tiene que constituir el seguimiento según lo establecido de los lineamientos técnicos para la atención en lo que es en el embarazo, en el parto, en el puerperio y en el caso en el recién nacido, siendo un aspecto complementario que nos va a permitir la atención integral de la mujer. Se debe considerar como una prioridad la atención de la paciente que ponga en riesgo su vida o en riesgo la vida del bebé. Hay una ruta de atención a pacientes embarazadas según el resultado PES. A toda paciente embarazada durante el primer control y usted le detectó, usted aplicó esta escala, se le debe de aplicar de manera integral y se le tendría que aplicar a todas nuestras embarazaditas. No necesariamente tenemos que decir, es que no, en mi unidad de salud no tengo psicólogo, entonces no puedo evaluarla. Tiene que usted aplicarla, tiene que usted evaluarla, porque eso nos va a ayudar a prevenir diferentes riesgos. De pronto ustedes han escuchado en las noticias que han encontrado a un niño en carretera para tal y tal, que han encontrado a un niño en un basurero, pero ¿qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué problemas mentales pueden suceder? Antes de emitir un juicio y decir, ay, es que es una madre que no tiene corazón, es una madre que no debería ser madre, antes de emitir ese juicio tendríamos que conocer la historia clínica de esta señora para saber qué alteración mental la llevó a hacer esa acción. De pronto la dejaron sola, de pronto es una madre soltera y comenzó con su psicosis, comenzó con su alteración, comenzó con alteraciones delirantes, con alucinaciones. Entonces sí se hace importante conocer qué sucedió atrás de esta historia para que la señora tomara esta decisión. ¿Y quién puede detectarlo oportunamente? Usted como personal de enfermería. Usted como personal de enfermería, aplicando la valoración de la escala PES, usted puede identificar y puede referirlo de una manera adecuada. Entonces, en este sentido, se hace muy importante saber que la mujer en el periodo del puerperio sigue siendo nuestra responsabilidad. Es importante identificar que la mujer en este periodo no tiene que encontrarse sola. Si de pronto es una madre soltera, nosotros tenemos que saber que esta señora tiene o tal vez mamá, o tal vez papá, o tal vez una persona cercana, tal vez un familiar. Entonces tenemos que generar ese vínculo, tenemos que involucrar a la otra persona. El embarazo no es de una sola persona, sino que el embarazo tiene que ser una corresponsabilidad. Entonces tiene que existir alguien más con la cual nosotros podemos generar ese vínculo de corresponsabilidad para estar pendiente de esta mujer en este periodo. Hablamos también de algunas medidas para lo que es aquellas terapias que de pronto van a ser necesarias, las medidas para la terapia electroconvulsiva con analgesia y relajación, que son estas medidas para el TECAR, que TECAR significa terapia electroconvulsiva con analgesia y relajación, que la técnica de la terapia electroconvulsiva ha evolucionado con el pasar del tiempo y en la actualidad incluye el uso de anestésicos, relajantes musculares, oxigenación y monitorización de lo que es la
paciente. La terapia electroconvulsiva con analgesia y relajación pasó de ser aquello convencional en lo cual se le daba una terapia de electroshock al paciente, ahora ya está acompañada de lo que es la analgesia, ahora está acompañada de relajantes musculares, la oxigenación que juega un papel muy importante que tiene que estarse monitorizando en lo que es la paciente para la relajación como tal. Es efectiva, es muy segura y es bien tolerada y está indicada en aquellos tratamientos de diversos trastornos afectivos que la paciente pueda presentar, sobre todo en la depresión, en esquizofrenia, en el síndrome catatónico y otros trastornos mentales que no responden al tratamiento usual. En este caso, en pacientes con depresión resistentes a lo que es tratamiento, diferentes tratamientos farmacológicos, el TECAR o la TECAR es una excelente alternativa, así como el caso de pacientes con aquellas alteraciones o aquellas medidas en las que se dificulta lo que es la administración farmacológica. Es importante decir que la TECAR se ha utilizado con éxito en mujeres embarazadas, a población geriátrica, ya que tiene una baja probabilidad de complicaciones y reduce la necesidad de lo que es la asistencia psicofarmacológica. Produce un alivio rápido de lo que son los diferentes síntomas que se puede presentar. Se utiliza con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana durante unas 3 o 4 semanas con un máximo de 12 al mes, y puede utilizarse en forma más espaciada una vez determinada lo que es la primera fase del tratamiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la recaída de la paciente. Esto recibe el nombre de la terapia de continuación, que si se prolonga por más de 6 meses se denomina terapia de mantenimiento. Entonces, el TECAR sí juega un papel muy importante, muy satisfactorio para el tratamiento de diferentes alteraciones que pueda tener la mujer en este periodo. Algo muy importante, en los lineamientos ustedes pueden irse y leer y ahí van a encontrar un poco acerca de lo que es la anestesia, que podemos encontrar, acerca de lo que es el puerperio y cómo aplicar lo que es el TECAR. También otro punto que vale la pena aclarar y otro punto que vale la pena tratar es la lactancia y los trastornos mentales. Normalmente no es necesario interrumpir el proceso de la lactancia a raíz de un trastorno o de un tratamiento que podamos tener en el caso de un trastorno mental que nosotros sabemos que es controlado. En general, cuando nosotros hablamos también de lo que son aquellos trastornos mentales, tenemos que saber que la lactancia nos va a permitir ese vínculo entre madre e hijo. Pero en el caso, si ya hay una clasificación del trastorno mental que mi pacientita está presentando en este momento, se hace muy importante ir valorando qué tipo de fármacos la paciente se le están administrando, porque hay fármacos en los cuales está contraindicada lo que es la lactancia materna. Entonces sí se hace importante ver qué tipo de fármaco se le está administrando en el caso de no ser un tratamiento farmacológico, sino que es un tratamiento no farmacológico. En este caso se puede valorar el estado o el tipo de trastorno que está presentando la paciente y pues iniciar con lo que es este tipo de proceso de la lactancia, porque sabemos que esto nos va a ayudar a generar ese vínculo. Agreguémosle a esto que se libera lo que es la oxitocina. Muchos sabemos que la oxitocina es conocida como la hormona del amor, entonces eso puede ir dosificando un poco lo que son los diferentes trastornos que se pueden ir presentando. Pero si ya detectamos que mi pacientita tiene un trastorno mental, sí se hace muy importante que esta lactancia materna sea supervisada. ¿Por qué supervisada? Porque de pronto la señora, imagínense que en el momento de estar lactando tenga una alucinación, tenga un ataque esquizofrénico, tenga X alteraciones, entonces probablemente termine asfixiando al bebé. Entonces sí se hace muy importante no suspenderla. Eso va a depender del tipo de trastorno que esté presentando la señora, de los fármacos, como decíamos, que se estén administrando. Entonces no se suspende de golpe, pero sí se supervisa. Y eso va a depender, como les digo, de los lineamientos que emita en este caso el psiquiatra de acuerdo a los fármacos que se estén administrando en mi paciente. Es importante en el caso de
hablar de la lactancia, es importante saber que la lactancia nos va a generar también aquellas defensas para el bebé, nos va a ir generando, nos va a ir fortaleciendo el sistema inmunitario, y por eso decimos la lactancia es como oro puro, oro líquido que se puede tener para lo que es el desarrollo del bebé en los primeros días o en los primeros años de vida. Entonces sí se hace muy importante en los primeros meses, ¿verdad? Por eso la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Entonces sí se hace muy importante poder valorar oportunamente este componente. Por último, es importante que cuidemos a nuestras mujeres en el periodo del puerperio. Ellas siguen siendo muy valiosas, ellas siguen siendo muy importantes, ellas siguen teniendo la misma delicadeza que cuando estaban embarazadas. Recordémonos que hablar de muerte materna también, y si hablamos, imagínense que una psicosis puede llegar a tal grado que la señora puede generar una alteración en el bebé y puede generar un daño o autolesionarse. Entonces recordémonos que seguimos hablando para fines legales, hablamos de una muerte materna hasta lo que es el periodo del año, según la OMS hasta los 42 días posparto, pero según MinSal y con fines de auditoría materna podemos hablar de una muerte materna hasta el año con fines de auditoría, y que pues tenemos que estar muy atentos, muy alertas, porque si se me muere esta mujer en este periodo, entra dentro de lo que son los procesos o ingresa en la base de datos de muerte materna. Y acordémonos también de los objetivos del desarrollo sostenible, que la disminución de la muerte materna juega un papel muy importante. Agreguémosle a todo esto que la señora sigue siendo muy fundamental, por lo tanto sí se hace muy importante la participación de un equipo multidisciplinario para poder valorar el tipo de tratamiento que se le está dando a la señora y para poder detectar de una manera oportuna diferentes alteraciones que se puedan presentar. En conclusión, cuando hablamos de los trastornos mentales, se hace muy importante detectar, identificar qué trastorno mental se está presentando en mi mujer para poder dar un tratamiento oportuno, ya sea farmacológico o no farmacológico, o de hecho poder aplicar el TECAR para poder evitar diferentes complicaciones en esta mujer. Por acá les dejo lo que es los lineamientos. Les dejo el enlace para que ustedes puedan ingresar a lo que son los lineamientos. Allí van a encontrar de todo, son bastante cortos y son muy buenos, son alrededor de 65 páginas, y acá queda el nombre del lineamiento como tal. Esto ha sido todo en relación a lo que son los trastornos mentales que se puedan presentar. Sabemos que nuestra acción de enfermería está enfocada a lo que es la orientación, a la educación de esta mujer para evitar diferentes complicaciones que se puedan ir presentando. Esto ha sido todo. Espero lograr que ustedes puedan conocer un poquito más de esta patología, y pues en